Dios les bendiga, amado de Dios. Estamos ya en julio y las temperaturas del invierno en esta región nos obligan a hacer cambios en nuestra manera de vivir, de andar y aún de vestir. Y no es lo único que hace cambios, porque es verdad que en invierno nos ponemos más ropa, nos acostamos más temprano, oscurece más temprano. El Evangelio penetra, y cuando penetra en el corazón y la mente de una persona, penetra tan profundamente que, a diferencia de la religión, los cambios que va a traer no son temporales, sino son cambios progresivos que van a afectar la integridad de su vida. Cada área y aspecto de su vida queda bajo la esfera del gobierno y la dirección de Dios. Quisiera que abrieras tu Biblia, si la tienes cerca, en la primera carta que Pablo escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 12. En esta carta, mientras vas buscando, vamos entrando en tema. Pablo da una serie de recomendaciones prácticas, de exhortaciones. Son diversas. Es una batería de consejos, realmente uno más precioso que el otro. Algunos pasajes son muy breves, pero esto era común en las cartas de Pablo. Luego de escribir y hablar sobre lo que él creía, la doctrina, pasaba a responder problemas, inquietudes, preguntas que había en el corazón de las iglesias que él había estado y había bendecido a través del ministerio que Dios le había dado. Pero también, al terminar las cartas, siempre al concluir, él iba a la parte práctica. Las exhortaciones pasaban a ser con el poner en práctica de la verticalidad de Dios a la horizontalidad del Evangelio. Y de esto quiero hablar precisamente en esta mañana contigo. ¿Por qué? Porque el Evangelio no viene para que tengas un conocimiento de lo que Dios puede o quiere hacer, sino lo que el Evangelio quiere hacer en tu vida, en tu hogar, en cada aspecto de tu fe. Lo cierto es que el Evangelio es para aplicar a la vida real y cotidiana. Las enseñanzas de Jesús tendrían que permear cada aspecto de nuestra vida, y el Evangelio apunta a un cambio total, gradual, de tu manera de vivir y tu manera de pensar. Este pasaje vamos a encontrar una verticalidad y una horizontalidad práctica. Lo primero conduce a lo segundo y nos regresa a la verticalidad o el vínculo con Dios. Si en verdad uno pone los ojos y el corazón en manos del Señor, y aunque puede ser un proceso, este es claramente progresivo y va afectando cada nivel de nuestra vida. ¿Qué dice el pasaje? Vamos a leer Reina Valera contemporánea, porque tiene un lenguaje actual manteniendo precisamente la riqueza de Reina Valera. Dice, hermanos, y Pablo hablaba como apóstol, como hombre de Dios, pero no olvidaba su condición de ser hermano. Les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes, que los instruyen y dirigen en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra. Otra versión dice su trabajo. Y ustedes vivan en paz. También, y acá es interesante, lo está vinculando el vínculo con el liderazgo, con la paz que debe haber en la comunidad de fe. Verso 14 dice, les rogamos también, hermanos, que les llamen la atención a, y aquí va a hablar de distintas personas que hay en toda comunidad, en toda iglesia. Toda iglesia tiene una variedad, una riqueza de personas. Primero que menciona es los ociosos. Luego dice, animen a los de poco ánimo. Hay un pastor amigo que decía, los cristianos carretilla. Apoyen a los débiles, porque son nuevos o porque están bajo luchas o dificultades que los dejan débiles porque han descuidado normalmente su vida espiritual o vienen pasando un proceso largo que ha ido minando su confianza en Dios. Que sean pacientes, dice luego, con todos, con cada uno de esa diversidad que integra cada iglesia. Verso 15 dice, tengan cuidado de que nadie, ninguno, pague a otro mal por mal. Más bien, procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como con los demás. Y aquí está apuntando fuera del ámbito eclesial, es decir, no solamente entre los que son creyentes, también a otras personas debemos ser de bendición y tratar de que el testimonio se mantenga aún entre los que no creen.
Estén siempre gozosos, dice el verso 16. El 17, uno cortito. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. Interesante. No apaguen el espíritu. Esto puede pasar en cualquier iglesia, bautista, hermano libre, pentecostal. No apagar el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu humano tiene esa tendencia a querer hacer él las cosas. 20. No menosprecien las profecías. Acuérdense que la profecía en el Nuevo Testamento es la palabra predicada, la palabra recibida. Examinen todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. 23. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que los guarde irreprensibles todo su ser, espíritu, alma, cuerpo, para la venida del Señor Jesucristo. Si es que tú no vas antes. Precioso pasaje que nos plantea varios consejos prácticos que son de Dios, que la pluma de Pablo nos trae a ti, a mí y a cada creyente como comunidad de fe que ama e intenta andar en el camino de Dios. Primero tiene que ver lo que él dice aquí, y es importante. Hoy es importante porque hay cierta decepción, cierta desilusión con la iglesia. Hay gente que dice, amo a Dios, creo en Dios, necesito de Dios, estoy considerando a un acercamiento a Dios, pero a la iglesia, con la iglesia es otra cosa. Hay gente decepcionada de la iglesia, y esto pasa por el liderazgo en dos aspectos. Por un lado, porque el liderazgo a veces ha fallado, o ha abusado, ha sido autoritario o no ha tenido ese amor que tendría que tener de pastor por las ovejas. Tal vez porque la iglesia es grande, tal vez porque hay mucho ministerio, tal vez porque cometió el error de meterse en muchas cosas en lugar de cuidar el rebaño que Dios le da. Pero también es cierto que la gente que se va de la iglesia, cambia de un lugar a otro, saliéndose muchas veces a la voluntad de Dios y siguiendo su propio deseo y buscando una iglesia según su propio corazón y no según el corazón de Dios, se va tirando cosas, desparramando malestar, desparramando calumnias en ocasiones, diciendo lo que percibió en su propia vida, olvidando que el corazón es engañoso y que muchas veces el problema ha sido con una persona, con una familia, y no con toda la iglesia, ni tal vez con el pastor. Entonces Pablo dice aquí, lo primero tiene que ver con los que sirven y dirigen. Y son dos grupos, y los dos grupos, los que sirven y los que dirigen, de alguna manera son los huesos de este cuerpo humano llamado la iglesia. Es la columna de la iglesia. Y los que lideran, coordinan y se ocupan de los ministerios. Los que están involucrados con sus talentos, con sus dones, con su tiempo, su disposición, desde los porteros y ujieres hasta los músicos y hermanos que aconsejan, visitan, oran, se interesan, desde los maestros que enseñan hasta aquellos que llevan la palabra desde el púlpito o en los hogares o en las células. Lo cierto es que Pablo se está enfocando a la integridad de la familia de Dios y Pablo está usando aquí el término eido que se traduce como ¿qué es lo que tenemos que hacer con los que trabajan, un grupo, y los que sirven o dirigen, otro grupo? Reconocer, dice Reina Valera, la Biblia de las Américas. La Reina Valera contemporánea esta, y la NIV dice considerarlos. La Nueva Traducción Viviente dice hónrenlos. La versión textual dice respeten. Pablo, de alguna manera, estaba pensando justamente que, y debe haber anticipado que hay una, bueno, ¿cuál es el respeto? ¿Cuál es la consideración? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite que debo tener con aquel que trabaja, con el que sirve, con los que nos presiden? Y él mismo lo va a aclarar en el verso 13. Y lo aclara diciendo que debemos tenerlos en alta estima. Y da la razón, por causa de su trabajo, por causa de su obra, por causa de que han dedicado tiempo, esfuerzo a servir al Señor y hacerlo en la iglesia. La Reina Valera dice, ténganlos en alta estima y ámenlos. Al pedir que se los considere,
que se los estime, es por el hecho de que están sirviendo, están involucrados, deben hacerlo, a pesar de que, aunque son líderes, aunque trabajan, aunque dedican tiempo a las cosas de Dios, ellos también son seres humanos, tienen luchas, tienen batallas, tienen problemas, a veces tienen dificultades, desde económicas hasta salud. Sin embargo, siguen allí firmes, sirviendo, trabajando, tratando de hacerlo mejor. Ellos, amado hermano, sea servidor o aquel que es servido, que estás ocupando un lugar, un espacio en la iglesia o estás involucrado en algún ministerio, ninguno está exento de problemas, de batallas, de cosas personales que afrontar o resolver, o aún de dificultades en su propio entorno de hogar o de familia. Por eso Pablo anima a apoyarlo, a estimarlo, porque es por amor, el hecho de que trabajan para Dios y lo hacen sirviéndote, incluso esto mismo debería producir en nosotros gratitud, honrarlos, apoyarlos, respetarlos, como pasó con los apóstoles en ocasiones. De allí la recomendación del apóstol Pablo en el verso 13, vivan en paz o armonía unos con otros. 3, el tercer consejo es interesante. La familia de Dios, como cualquier familia numerosa, sean muchos o pocos, es una familia donde lo espiritual, las cosas de Dios, están entremezcladas, entrelazadas con lo carnal, con lo humano. Nadie está exento de no tener conflictos, pensamientos, batallas o luchas, aún de malos entendidos. Por eso siempre hay que ajustar los vínculos, las relaciones. Las iglesias son personas. Es común que digamos, me voy al templo, voy a la iglesia. En lugar de decir, voy al templo o voy al lugar de reunión, decimos, vamos a la iglesia. No vamos a la iglesia, somos la iglesia. Y el que va, y aunque esté allí sentado viendo qué hace el músico, el predicador, él es la iglesia. Son aquellos que Dios ha llamado, y los ha llamado a ser parte del pueblo santo o los santos en la palabra de Dios. Por eso en las relaciones es importante animar en algunos casos, exhortar en otros casos, y en algunos casos hasta amonestar o corregir, y hacerlo con firmeza, con autoridad. Toda iglesia, en toda denominación tiene hermanos nuevos, hermanos maduros, hermanos débiles. Y así como el verso 13 termina con vivan en paz unos con otros, el 14 termina con un conectivo interrelacional. Sean pacientes con todos. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo está diciendo sean pacientes con todos? Porque en ocasiones, aún los maduros, aún los firmes, pueden perder la paciencia, molestarse o enojarse, porque son de carne. Le pasó a Moisés, que era el hombre más manso, pero en un momento, en lugar de ordenar a la piedra que salga, la golpeó, y esto trajo consecuencias. Por eso hay que amarlos, para que se mantengan sirviendo y que lo hagan con alegría, con gozo. El verso 15 tiene un recordatorio y una exhortación. Aún los que sirven y lideran, además de tener luchas y batallas, también tienen un Adán en su interior. Y a veces la crítica, la presión, la palabra inoportuna, la palabra descalificadora, el chisme que saben que hay entre un grupo u otro, del inmaduro, del débil, de aquel que se le suelta fácilmente la lengua, pondrá a prueba la unidad, la templanza de los creyentes. Es una realidad que en toda familia, aún en la iglesia, que es una familia espiritual, habrá ociosos, hermanos de poco ánimo, hermanos débiles, como dice la Reina Valera contemporánea. La iglesia es un gran hospital donde Dios está haciendo la obra, no en algunos, en todos, aún en los líderes también. Dios comenzó su obra, como dice Filipenses 1:6, pero no la acabó, tiene que completarla. Por eso la recomendación final, Dios quiere cambiarnos, puede cambiarnos, pero para eso tenemos que estar dispuestos y animarnos y bendecirnos unos a otros, y también, sobre todo, apoyar y fortalecer a los que están ya sirviendo y trabajando, porque están más expuestos, porque están justamente involucrados y tienen un desgaste y están expuestos a la crítica, al comentario, porque hace mucho, porque no hace nada, porque dejó a su familia, porque hace esto, porque hace aquello. El verso 16 y 17 va cambiando un poquito la dirección y tiene dos conectivos que nos vincula con todos, unos con otros, porque la iglesia es una comunidad interrelacionada.
Muchas veces hay gente que viene y simplemente se sienta, llega a último momento, se va antes que termine y no se vincula. Son visitas, son simpatizantes. Creen que son parte de la iglesia, pero ser parte es colaborar, es participar, es servirse, es relacionarse. El reunirnos, el reencontrarnos, el vernos y congregarnos nos causa alegría, gozo. Adorar al Señor en nuestras vidas también produce un gozo que viene de Dios, de tener y caminar de la mano del Señor y saber y enterarnos, no de los chismes, sino de lo que Dios ha estado haciendo en la vida de mi hermano, en la vida de Juan, en la vida de María, en la vida de Pepe. Debería ser la marca y el distintivo de todo creyente, el gozo. Y Dios lo pensó así, los creyentes que caminan de la mano con Dios, caminan sonriendo, tienen gozo en su corazón, gozo en su vida, aunque esto no significa que no pasen batallas, luchas o dificultades. En todo tiempo debemos estar conectados. La oración es un conectivo horizontal porque nos vincula verticalmente con Dios, pero horizontalmente con los hermanos. Oramos unos por otros, nos interesamos unos por otros, oramos a Dios. Un conectivo con la verticalidad de todo creyente nos conecta con Dios. Pone nuestras vidas en sus manos, pero Él a su vez nos envía a orar, a interesarnos, a preocuparnos por otros, en las cosas de otros. La palabra de Dios para todo dice orar, orar de una manera particular, orar constantemente, es decir, tenerlos en el corazón, tenerlos presentes. Vamos yendo más abajo. La oración no solo nos conecta con Dios cuando lo hacemos en unidad o acuerdo, Mateo 18:20. Suceden cosas, Dios obra de una manera muy particular cuando hay unidad de oración y también unidad de propósito. El Espíritu Santo causa esa gracia que actúa en forma constante si permanecemos en su mano, si respondemos a lo que Dios está haciendo con gratitud. Nuestros ojos espirituales son abiertos para conocer y andar en la voluntad de Dios. Todo creyente, grande o chico, de poco o muchos años, tiene una doble naturaleza. El espíritu humano o carne batalla por el control de sus emociones, de sus decisiones. Vive para ti, le va a decir esta parte. Haz lo que te plazca, haz lo que te gusta, sigue tu corazón, sigue lo que tú quieres hacer. Pero el Espíritu Santo lo va a llevar en otra dirección. Dice, dale gloria a Dios, honra a Dios. Él está en primer lugar, sirve. Si oímos la carne, acallamos el espíritu, apagamos el espíritu, apagamos el poder de Dios. La palabra de Dios dice, no detengas la obra del espíritu. Cuando nuestra atención se desvía de leer, de recibir, de entender la palabra de Dios, habrá interferencia. Nos volvemos oidores olvidadizos. El Nuevo Testamento habla claramente que la palabra predicada es la profecía. ¿Con qué interés leemos la palabra? ¿Con qué interés recibimos el mensaje? ¿Con qué interés vamos a hacer el devocional? Esta es una buena señal y síntoma si nuestro espíritu está realmente conectado con Dios o hay interferencia, estamos desconectados, hay problemas en el aspecto espiritual. El pecado bloquea la palabra, pero también la apatía, la indiferencia por estar centrado en nuestras propias cosas, Así como el celular necesita un módem que se apaga y si se apaga deja de recibir señal, cuando descuidamos la conectividad con Dios, se apaga la conexión con Él. Es importante la recomendación del verso 21. Pongan todo a prueba, dice la Nueva Traducción Viviente. La NIV, sométanlo todo a prueba. Esta es la especialidad del Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente. El término escogido aquí por Pablo es una palabra que significa examinar con el fin de decidir, distinguir. Él mismo va a decir el verso 21 en el final, que no solo fortalece el propósito de probar y de examinar, sino que lo fundamenta cuando dice, retengan, quédense con lo bueno. ¿Y qué es lo bueno, amado? Solo lo que viene de Dios, solo lo que tiene el sello de la aprobación de Dios, porque lo bueno desde la perspectiva humana es engañoso y puede ser malo, aunque parezca bueno ante mis propios ojos. Lo que en verdad es bueno viene con la certificación de Dios, tiene la norma de Dios. Finalmente, hay alguna área
algún aspecto de tu vida que no está entregada o no agrade a Dios, Dios quiere que todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu esté bajo el trabajo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu corazón y en los tuyos. Si no es así, pon esa área en manos de Dios. Y si ya estás bajo el control de Dios, fortalécete. Permite que Dios siga esa obra que comenzó en ti y la quiere continuar. Dios quiere estar contigo y tú quieres estar conectado con Dios, que así sea en este día y en esta semana. Bendiciones.